El tercer Saaluk refirió: excelsa señora, mi relato no se parece al de mis dos compañeros, pero es más admirable aún. A estos todos se lo ha causado el destino y la suerte, pero la causa de que yo lleve pelado el mentón y haya perdido un ojo nace de mí, que fui el causante de las penas de mi corazón. En efecto, soy rey e hijo de un rey. Mi padre murió y heredé su reino, goberné, fui justo y favorecí a mis súbditos. Yo tenía pasión por los viajes marítimos y mi ciudad estaba situada en la orilla del mar, de un mar amplio, y a nuestro alrededor había una serie de islas preparadas para la defensa. Quise inspeccionar dichas islas y embarqué en una escuadra de 10 buques tomando provisiones para un mes. Viajé durante 20 días hasta que una noche empezaron a soplar vientos encontrados. Apareció la aurora, el viento amainó y se calmó el mar hasta el punto de que apareció el sol y divisamos una isla. Desembarcamos, preparamos algo para comer, almorzamos y permanecimos en ella 2 días. Volvimos a viajar durante un par de días, pero a nosotros y a Larraez nos parecían desconocidos aquellos lugares. Este estaba desconcertado. Dijimos al vigía: otea el mar con atención. Subió al palo y al cabo de un rato bajó y dijo a Larraez: he visto, a mi diestra, peces en la superficie del agua. Fijándome en el mar, he visto a lo lejos una mole negra que unas veces parece negra y otras blanca. Cuando el Larraez hubo oído las palabras del vigía, tiró su turbante al suelo, se mesó la barba y dijo a los reunidos: buena noticia. Disponeos todos a morir, pues no hay salvación para ninguno de nosotros. Rompió a llorar y todos nosotros le imitamos. Le preguntamos: Larraez, infórmanos de lo que ha visto el vigía. Señor, sabed que el día en que soplaron los vientos encontrados perdimos la derrota. El huracán no se calmó hasta la llegada de la aurora. Tuvimos 2 días de calma en el mar y navegamos a la suerte durante 11 días a contar de aquella noche sin que soplase un viento que nos condujese hacia nuestro destino. Mañana llegaremos al monte de la piedra negra llamada piedra magnética, pues las aguas nos llevan, a la fuerza, en esa dirección. El buque se desintegrará, pues todos sus clavos serán atraídos hacia el monte y se adherirán a él, ya que Dios ha dotado a la magnetita de un poder oculto que es el siguiente: todos los objetos de hierro son atraídos por ella. En esa montaña hay tan gran cantidad de hierro que solo la conoce Dios, ensalzado sea. Desde lo más antiguo del tiempo han naufragado aquí numerosos buques, siempre por causa de dicho monte. Detrás de ese mar hay una cúpula de cobre amarillo que se sostiene sobre 10 columnas, encima de la cúpula se encuentra un jinete montado sobre un caballo de bronce, sostiene en la mano una lanza del mismo metal y lleva, colgada en su pecho, una lámina de plomo que tiene grabados los nombres y los talismanes. Mientras dicho jinete se mantenga a caballo irán naufragando los buques que pasen por sus inmediaciones, perecerán todos sus pasajeros y se amontonará todo el hierro que contengan las embarcaciones. No habrá salvación mientras el jinete no se caiga de encima de su montaña. El Larraez, señora, se echó a llorar a lágrima viva. Estuvimos seguros de que estábamos perdidos sin remedio, y cada uno de nosotros se despidió de sus amigos. Al amanecer nos acercamos al monte hacia el que las aguas nos conducían irresistiblemente. Cuando el buque estuvo en sus inmediaciones los clavos se desclavaron y corrieron, junto con todo el hierro, a reunirse a la magnetita. Dimos vueltas en torno del mismo hasta el fin del día, pues las naves se habían destrozado. Entre nosotros hubo quien se salvó y hubo quien se ahogó, pero estos fueron la mayoría. Los que nos salvamos no pudimos reunimos, pues las olas y los vientos nos habían aturdido. A mí, señora, Dios ensalzado sea. Me salvó para destinarme mayores penas, sufrimientos y calamidades. Conseguí sujetarme a un madero que el viento y las olas condujeron al monte. En este encontré un camino que conducía a la cumbre y que tenía el aspecto de una serie de peldaños tallados en la roca. Invoqué a Dios ensalzado sea. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 15, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que el tercer Saaluk continuó refiriendo a la joven, mientras los asistentes seguían atados y los esclavos continuaban en pie con las espadas encima de sus cabezas. Invoqué a Dios, le supliqué y le rogué:
después emprendí el ascenso al monte, que realicé sin tropiezos, alegrándome mucho porque no me había ocurrido ningún percance, no encontré más refugio que la cúpula, en la que entré y en la que hice 2 postraciones en acción de gracias a Dios por haberme salvado. Después de quedar dormido en su interior oí una voz que decía, Hijo del Generoso. Cuando hayas terminado de dormir, cava debajo de tus pies, encontrarás un arco de cobre y 3 flechas de plomo en las cuales están inscritos los talismanes. Coge el arco y las flechas, ataca al caballero que está encima de la cúpula y libra a las gentes de estas grandes calamidades. Cuando hagas blanco en el caballero, este caerá en el mar y el arco se te escapará de la mano. Recógelo y entiérralo en el mismo lugar. Enseguida se desbordarán las aguas y subirán hasta cubrir el monte, en ellas habrá una lancha con una persona que no será la que tú hayas herido, se te acercará con un remo en la mano, embarca, pero no menciones el nombre de Dios, ensalzado sea. Te aceptará y te llevará durante 10 días hasta que llegues al mar de la salvación. En este encontrarás quien te conduzca a tu país. Todo esto se realizará siempre que no menciones el nombre de Dios. Al despertarme de mi sueño me dirigí hacia el agua e hice lo que se me había inspirado, ataqué al caballero y le lancé las flechas. Cayó al mar al tiempo en que el arco resbalaba de mi mano. Lo recogí, lo enterré y el océano empezó a agitarse y a crecer hasta alcanzar la altura del monte en que yo me encontraba, pero no tardé ni un instante en ver una lancha en medio del mar que se acercaba. Di las gracias a Dios, ensalzado sea. Y cuando estuvo junto a mí vi un hombre de cobre en cuyo pecho lucía una lámina de plomo cuajada de nombres y talismanes. Embarqué en silencio y no dije palabra ni el primero, ni el segundo, ni el tercer día, ni en el transcurso de las 10 jornadas, hasta ver las islas de la salvación. Me alegré enormemente y por la misma alegría que me embargaba recordé y mencioné el nombre de Dios, dije, no hay Dios sino el Dios. Dios es el más grande. Apenas acababa de pronunciarlo, el autómata me tiró de la lancha al mar y emprendió el regreso. Sabía nadar y lo hice por todo el día hasta la llegada de la noche, momento en que mis brazos quedaron exhaustos y mis espaldas deshechas. Estaba a disposición de la muerte y recité la profesión de fe, pues estaba seguro de mi fin. Un viento fortísimo sopló sobre la superficie del agua, y una ola semejante a una gran ciudadela me levantó y me arrastró con ella a la superficie de la tierra, puesto que así lo había dispuesto Dios. Remonté la playa, escurrí mis vestidos, los puse en el suelo para que se secasen y me dormí. Al despertar me puse la ropa y me dediqué a observar por dónde me iría. Vi un valle al que me dirigí y lo recorrí, dándome cuenta de que el lugar en que me encontraba era una pequeña isla rodeada por el mar. Me dije, cada vez que escapo de una desgracia caigo en otra mayor. Mientras que estaba pensando en lo que me sucedía y deseaba morir de una vez, vi un buque repleto de gente. Me incorporé y subí a un árbol. El navío tocó tierra y desembarcaron 10 esclavos que llevaban palas. Emprendieron la marcha hasta llegar al centro de la isla, cavaron en el suelo y pusieron al descubierto una losa. La levantaron y abrieron una puerta, llevando inmediatamente, desde el buque, pan, harina, manteca, miel, carneros y todo lo que podía necesitar quien allí viviese. Los esclavos no paraban de andar del buque a la puerta del subterráneo llevando lo que sacaban de la nave a la mazmorra, y así siguieron hasta que hubieron transportado todo lo que llevaba el buque. Después sacaron trajes de los mejores. En medio iba un jeque, anciano, decrépito, que había vivido mucho y al que el tiempo había señalado dejándole exhausto. De la mano de aquel jeque iba un niño que había sido vaciado en el molde de la hermosura y que vestía la ropa de la perfección hasta el punto de que su belleza debía ser fuente de refranes. Era una fértil rama capaz de prender todos los corazones con su belleza y de arrastrar todos los entendimientos con su perfección. No cesaron de andar, oh señora, hasta que llegaron al subterráneo, en cuyo interior los perdí de vista. Cuando se hubieron ido bajé del árbol y me dirigí al lugar en que estaba la trampa, cavé en la tierra, la empecé a quitar y fui paciente hasta que conseguí quitarla por completo y apareció la losa. Esta era de madera y del tamaño de una piedra de molino. La levanté y apareció debajo una escalera de piedra. Me admiré mucho y descendí por ella hasta llegar a su fin.
Me encontré en un lugar maravilloso, en un jardín, luego en otro y en otro. Y así hasta totalizar 39. En cada jardín vi tantos árboles, riachuelos, frutos y tesoros que es imposible describirlos. Finalmente encontré una puerta y me dije, ¿qué debe de haber en este lugar? No me queda más remedio que abrirla y ver lo que está detrás. Encontré un caballo ensillado, embridado y atado. Lo desaté, monté y emprendió el vuelo conmigo dejándome en una azotea. Descabalgué y él, con la cola, me dio un golpe con el que me vació un ojo y en el acto huyó. Bajé de la terraza y me encontré con 10 jóvenes tuertos. Al verme, dijeron, en mala hora llegas. ¿Me permitís que me quede con vosotros? Por Dios, no, los dejé con el corazón triste y lloroso. Dios me ha protegido hasta mi llegada a Bagdad, en donde me he afeitado el mentón convirtiéndome en Saaluk. Encontré a estos 2 tuertos, los saludé y les dije, soy extranjero. Y nosotros también, esta es la causa de la pérdida de mi ojo y de que carezca de barba. La dueña dijo, pasa tu mano por la cabeza y vete. No me iré hasta haber oído el relato de aquellos. La joven se volvió hacia el califa, Jafar y Masrur, y les dijo, contadme vuestra historia. Jafar se adelantó y repitió lo que había dicho a la portera en el momento de entrar. Cuando hubo oído su relato la joven exclamó, os concedo la vida a unos y a otros. Salieron juntos, y cuando estuvieron en la calle el califa preguntó a los Saaluk, ¿dónde iréis? No tenemos idea, venid a pasar la noche con nosotros, añadió dirigiéndose a Jafar, cógelos y me los traes esta noche, ya veremos lo que pasa. Jafar cumplió lo que el califa le había mandado y éste se dirigió a su palacio, pero no pudo conciliar el sueño durante el resto de la noche. Al día siguiente se sentó en el trono del imperio, recibió a los magnates del reino y cuando estos se hubieron marchado, se dirigió a Jafar y le ordenó, tráeme a las 3 jóvenes, a las 2 perras y a los Saaluk. Jafar salió a buscarlos y se los presentó, las jóvenes entraron cubiertas con sus velos. Aquel, volviéndose a ellas, les dijo, os perdonamos por el bien que nos hicisteis sin conocernos, pero os informo que estáis en presencia del quinto de los Banu Abbas, Harún al-Rashid. Decid toda la verdad. Al oír las palabras de Jafar como portavoz del emir de los creyentes, se adelantó la mayor y dijo, emir de los creyentes. Si nuestra historia se escribiese con una aguja en el lagrimal constituiría una enseñanza para quien quisiera sacar provecho.